¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlos en este final de jornada prácticamente. Arrancó ya la historia, Pedro, el fin de año y estamos nada más que a un mes dependiendo, ¿verdad? Un poquitos días más, poquitos días menos para cobrar el tan ansiado aguinaldo. Claro, no, o sea, para nosotros arrancó ahora, pero yo voy a estar en los comercios ya desde agosto. Yo estaban metiendo al Papá Noel. Yo vi y ahí y quería hacer un reclamo formal, pero no encontré institución porque Defensoría, ¿cómo es? De Defensa del Consumidor no era un estamento para ir, ¿verdad? ¿Qué quería protestar? No, yo vi hace 2 semanas un cartel que decía promo aguinaldo. ¿En serio? Y que estamos terminando, un poco de piedad, muchachos, por favor, para la clase trabajadora, Sí, promo aguinaldo, ¿verdad? Están desesperados. Y no era una buena promoción, estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, voy a promo aguinaldo y entras, ¿verdad? Entras directamente, ¿sí? ¿Qué tienen para mí? Sí. ¿Verdad? Mira que todavía no cobré el aguinaldo en todo caso, ¿no? Y sí, pues ya arrancó la promo. Y es más, la técnica era, imagínate vos, ni siquiera cobraste el aguinaldo y ya pagaste la segunda cuota. Ni sentís. Espectacular. ¿Entendés? Ni sentís. Pero te Ni digo, sentí el aguinaldo, pues. promo aguinaldo por le eso. decía, ¿verdad? En realidad. Sin Tanto anestesia. tiempo lo estamos esperando. Yo desde enero que estoy esperando este momento de llegar al aguinaldo. Sí. ¿eh? Así Te lo más quieres lo es, Sí. ¿verdad? Y te lo quieren arrebatar como si fuera que no es tuyo. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia. Hoy es el día de todos los santos también dicho, o sea, de paz. También. Pero no sé si compartí la sensación. Yo hoy me emocionaba esta mañana cuando veía que decía noviembre en el calendario, decía, estamos ahí, ¿verdad? Cuenta regresiva. Lo esperamos como un hijo, por lo menos para tener un par de segundos en las manos y después ver Señor, cómo se va? se fuma, Y ¿verdad? así son los hijos. Sí, es así. Ese No, segundo de tus la hijos cuenta no son bancaria, tus hijos, ¿verdad? son los hijos de la Sacamos vida, una ¿verdad? foto. La diferencia es que los hijos crecen, entonces está chica. Claro, pero Es a la inversa. a ver, hay ciertas cosas similares, ¿verdad? Sí, claro. Que uno lo va esperando mucho ¿Sabes qué? tiempo, después cuando llega lo tenés un par de segundos, pero ya tiene nombre. El ¿Vos síndrome sabés que de la el billetera el vacía, aguinaldo en vez de la cuna vacía. tiene el efecto Benjamin Button? ¿Cómo es? ¿No? Claro, exactamente. Se va achicando y va Hasta el desapareciendo, año que ¿verdad? Obviamente vamos ya a tener charlas y conversatorios de cómo aprovechar el aguinaldo y Exactamente. probablemente Hay que hacer el nunca intento, suceda, pero hay vamos a que hacer tratar de el intento. persistir, ¿verdad? Haz lo que yo digo. Claro, porque son tan aburridas las charlas de cómo hacer para que dure Ahí el se- aguinaldo, rinda. Ah, leo un cartel que dice promo aguinaldo y Ahí se tras. aplicaría eso, si logramos salvar a uno con ese programa. Yo creo va que a valer sí. la pena. Vos sabés que Exactamente. estoy plenamente contigo, Mariana. Es cierto, sí. Si de todo lo que nos ven, uno Sí. llega a salvar ese 30% que dice que se tiene que salvar el aguinaldo, ¿Verdad? creo que será tarea Misión hecha. cumplida, sí. Y nos quedarán 6 millones de programas más para seguir Exacto, intentando que claro. esto Pero un pueda apostolado. replicar. ¿Sabes qué? No es fácil. Ya uno por vez. No, es un apostolado, no es fácil. Y sobre todo porque muchas veces uno no puede ser profeta de su propia ley, ¿verdad? Uno no Claro, puede es lo que decir, te digo. señores, guárdenlo cuando uno no puede Sobre contener todo la cuando el alegría. mercado se limita, porque a los que llegamos en realidad hay que ver cuántos de aquellos a los que llegamos todavía tienen la posibilidad de decidir sobre su Exacto. aguinaldo. No quiero que me tomen de exagerado, No, pero es así. casi hasta un cariño genuino, ¿verdad? Porque los ves ahí sin descuento, lo ves sin nadie que te saque un pedacito de él y le mirás un par Te de saca minutos y decís, foto. todo esto es mío, ¿sí? Ya no el 9% menos de esa gente Nada. que me hace esperar 5 o 6 días para un Sí. turno, Nada. ya no esto, la ASO, esa, ya esto Ay. no, ¿entendés? Mi divorcio que me tengo que pagar ahí, ya no, ¿entendés? El otro. Juzgado. Es tuyo, es completo, ¿verdad? Sí. Basta de descuento, por favor. Y Sí, si sí, sos no. docente, ni qué decir. Un ¿verdad? abogado, sí o sí. ¿Eh? Un abogado. Claro, sí. Ya no ese 5% que me sacó el abogado para ganar para ganar esa motoneta que al final se fundió y no me sirve, ¿verdad? Oh, mira, un cara de... Sí, Sí. pues sobre todo porque tenemos muchos abogados ahí. Por eso, por No me, eso. me metiste en un terreno de... Yo no me Vos di entraste como cuenta. un caballo también. Sí, yo no me di cuenta y entré ahí y me están sacando punta al Bien, lápiz. bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el aguinaldo, por supuesto, y no es tan agradable como poder hablar de ciertas condiciones económicas también. Ya hemos tratado el tema en este programa, pero de todas formas es momento de seguir rascando un poquito para ver qué encontramos debajo de mucha información que va surgiendo. No hace mucho uno de los periódicos, si no me equivoco, el diario La Nación, si no estoy equivocado, daba a conocer la historia de Andrés López, creo que también. ¿Cómo? Me estaban hablando acá arriba y... Bueno, el diario de La Nación, Sí, sí, La algo que ya Nación, dijimos diario de La exactamente, llegando siempre a tiempo, Elías. Andrés López, este hombre que estuvo 4 años, ¿sí? Que estuvo 4 años dentro del sistema penitenciario, no tenía una condena y después de poder llegar a juicio fue absuelto y hoy está
Claro. fuera, ¿verdad? Pero fueron 4 años de estar dentro de un sistema en donde Nadie él le escuchaba, ni siquiera después de un juicio tendría que haber estado porque terminó estando libre, ¿verdad? Un caso emblemático, mediático, pero que revela Pero una no es- realidad por la no que es está el único pasando. caso. ¿Cuál era el número? Claro, de los ¿Recordás presos, hace de un las tiempo personas había uno sin que tuvo condena. 2 años? Sí, por eso. O sea, hay Por eso muchos, decimos, ¿eh? es un caso disparador, Sí. pero que nos sirve a nosotros como para poner el tema en discusión Claro. de lo que sucede en el proceso judicial en Y hay, realidad. no hay solo varios en casos que penitenciario. están en esa misma situación hoy sin Sí. nosotros tomar en cuenta que después que vayan a juicio sean declarados culpables. En este caso estamos Claro. hablando de un hombre que fue declarado Nada, inocente otra vez. inocente después. Finalmente, así que es parte de la discusión que vamos a tener hoy. Y está con nosotros la doctora Cecilia Pérez, la viceministra. ¿Cómo está, viceministra? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Felipe, Mariana, Pedro. Tanto tiempo, Tanto tiempo. ¿verdad? Hace Sí. rato que no nos vemos. No, hace rato Hay no. que, hay que hacer En un su reclamo inauguración también. en el cargo creo que vino por última vez. ¿Cuánto Sí. ya en el cargo? La segunda Un vez, año. en el segundo o tercer día en el cargo, creo, ¿verdad? Sí, Así sí. fue. Sí. No, Sí. un poquito, poquito más, más. un poco más. Sí. Bueno, y de esta situación que creo que ya lo habíamos tocado también en aquel momento, no con demasiada profundidad, pero sí habíamos hablado de esta situación que lastimosamente es una constante, repito, esto sin entrar a analizar si aquellos que están sin una condena dentro del sistema penitenciario son culpables o no de lo que son acusados y por eso están detenidos, ¿verdad? De hecho que nosotros tenemos un porcentaje bastante elevado. Yo traje material después para ver puntualmente cómo estamos, pero al corte estamos 70-30%, 70% de procesados, 30% de condenados más o menos. Son los números que nosotros manejamos, creo que un poco más de procesados. También estamos en primer lugar en América Latina, en esa tasa, el país que tiene la tasa más elevada de presos sin condena, y a nivel mundial estamos en cuarto lugar. Y eso surgió en un informe de una investigación que realizó una universidad en Londres, o sea, no es dicho por nadie local. Una universidad hizo un estudio y hizo el ranking de países con tasa de presos sin condena y nosotros salimos en primer lugar en América Latina. Nada para estar orgulloso, digamos, en la posición, No, ¿verdad? para nada. Lastimosamente. Está con nosotros el defensor del pueblo, Diego. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está Toto? Bien. Tanto A los tiempo también, compañeros. Sí. Hace rato que no cursábamos invitación, así que gracias por acompañarnos. Ustedes creo que ya tomaron conocimiento también de este caso y de otros, pudieron hacer... A ver, lo importante aquí sería un seguimiento para ver en dónde se cortó el circuito, ¿verdad? Porque hay varias instituciones de la Defensoría, también imagino, o por lo menos la representación pública. Por otro lado también está el Ministerio y por otro lado está la Justicia. ¿Se pudo identificar en dónde se corta el circuito efectivamente para que esto se pueda subsanar? Mira, el circuito en cada caso se corta en diferentes circunstancias procesales, ¿verdad? Pero ya desde hace 3 meses mi gente está visitando las cárceles a los efectos de poder contar con todos los datos procesales de los internos, sobre todo los que tienen defensores, digamos, públicos, ¿verdad? Y así a los efectos de evitar justamente casos como estos. A ver, si bien es cierto se cortan en distintos puntos, ¿verdad? Pero ¿dónde, digamos, tenemos más números de casos? Es cuando llegan a la instancia de tener que hacer juicio y que de ahí no pasan y el juicio no llega nunca, llega hasta el momento que la fiscalía tiene que presentar la imputación, la acusación en realidad. Bueno, generalmente es importante identificar a los sujetos activos y pasivos y en ese orden de cosas hacer un análisis así certero y pragmático, ¿verdad? Luego de la participación del juez penal de garantías, cuando pasa a lo que sería el tribunal de sentencia, es donde se corta generalmente el hilo de ese control, ¿verdad? Y en todos los casos se da con gente muy humilde, con gente de muy escasos recursos y limitada culturalmente también, ¿verdad? Eso es lo que estamos persiguiendo hasta ahora. Que tiene un abogado de representación pública, ¿verdad? Generalmente. Es en donde, que ya creo que en el caso de la niñez había Claro. puesto Sí. mucho el foco en ese, Sí, el que en viene ese acá se enojó punto, conmigo y ¿verdad? todo, pues yo le dije, mira, algo pasa en tu sistema que no funciona. Pero vos sabés, Pero, Felipe, ¿cómo? que hablas con los representantes que vinieron y según ellos no es así. No, o sea, sí. es tremendo eso. No te digo, ya se molesta cuando le decía así. ¿Se molesta, sí? Pues sí, que Claro, cero me da culpa también. No sé. Está con nosotros Roberto Viveros también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? De Camino a la Libertad se llama la organización, ¿Qué ¿verdad? tal? Muy buenas tardes de todo al equipo y a la audiencia.
Yo represento una asociación que se llama Caminos de Libertad. De Libertad. De Porque Libertad. yo ando, te digo, cruzado con los nombres, así que no me quería equivocar. Nos constituimos prácticamente recientemente y nuestra misión es ayudar a las instituciones involucradas en el sistema penitenciario y judicial propiamente, ¿verdad? En ese mismo sentido, también tuvimos un caso emblemático allá por el mes de junio de una persona que estaba privada de su libertad en el penal de Emboscada. Este prójimo estuvo privado de su libertad durante 5 meses sin tener ningún proceso judicial en su contra, sin que pese orden de captura sobre él, sobre su persona, y fallaron una cantidad de actores y del sistema propiamente que hizo posible esa circunstancia, ¿verdad? ¿Cómo se escapan estas situaciones? A nosotros se nos puede escapar un nombre, se nos puede escapar una hoja de papel, una mención, digamos, me olvidé y no la hice, de verdad, pero una persona que entra a una penitenciaría, ¿a quién se le escapó? Claro. En ese caso al menos. Claro, Pero se rompe el sistema. Se le porque escapó el rompe preso, sistema. valga la Como te digo, connotación. falló todo el sistema, porque él fue, digamos, interceptado por la Policía Nacional, no tenía consigo su documento de identidad, entonces le preguntan, ¿cómo te llamas? Y fulano, Juan Carlos Gómez García. Y resulta que llaman los policías por su radio y dice, sí, Rafael Gómez García tiene su hermano, ¿verdad? Tiene orden de captura. Resulta que el Rafael, su hermano, estaba ya en emboscada. Entonces los policías desconfían, no, vos sos Rafael, le dicen. Y agarran y le llevan. Ahí queda. Ahí falló. Tan fácil así como... Tan fácil así como Y estás entra el escuchando. sistema como Rafael y nosotros, sistema penitenciario, recibimos el dato. Ah, le agarraron por fin. No, recibimos Claro, el porque estaba dato prófugo, y se le manda a otro penal. No, ni siquiera estaba prófugo, porque su Pero- hermano estaba adentro. Claro, ¿verdad? nosotros somos el cuarto órgano que interviene en En la cuanto a la cadena. identificación. Nosotros, si el juez te manda un oficio y te dice Toto González con cédula de identidad número tal viene, Claro. y vos venís y me decís yo no soy Toto González, yo sistema penitenciario no debería pero lo hacemos, de revisar si él está perfectamente identificado dentro del proceso. Nosotros tenemos personas con condena que no tienen cédula de identidad, pero no tuvieron nunca. O sea, yo no sé si es Toto González realmente y está condenada. Es muy grave lo que ocurre en el sentido que está diciendo la doctora, ¿verdad? Porque al fallar el primer sistema, que fue la identificación, falló el segundo, que es la recepción en la penitenciaría. Claro. Tampoco le identificaron, a él nunca le pusieron delante a un juez, ni delante a un fiscal. Gravísimo. Pero En vamos a la 5 raíz. meses. Vamos a la raíz del problema. Tenemos una superpoblación penitenciaria tremenda. Y yo celebro que justamente ustedes nos llamen a debatir sobre la situación de personas inocentes privadas de su libertad, porque generalmente no ocurre esto en la visión mediática y en la visión social misma. Lo voy a decir de manera sencilla, en el sentido de que la gente se escandaliza mucho más cuando un culpable puede obtener por A o B su libertad que cuando un inocente está adentro por más tiempo o está adentro injustamente. Por lo menos yo no conozco otro medio de prensa o otro debate que se haga en ese sentido. Esa es la realidad. Tenemos una superpoblación penitenciaria tremenda, una distracción de los esfuerzos económicos tremendos, donde resulta de que el consumidor de marihuana, que tiene 2, 3 porros en su mano, está 7 o 8 años en la cárcel, pero pasan camiones llenos de marihuana de 20, 30 toneladas, pero el único condenado siempre es el chofer. Y entonces no tenemos la película clara. No, pero el problema es que hace el consumidor para consumir, ese es el problema. Bueno, pero eso es Eso muy por un lado. No, es relativo, simplemente Pedro. bueno, Está no, demostrado quería está nomás decir demostrado, que tampoco hay que está, idealizar una situación, sí, ¿no? pero yo sostengo lo siguiente, pero por la cuestión de la tenencia y la cantidad de personas que hay, ¿verdad? En Estados Unidos hoy día el cannabis... No nos podemos comparar con Estados Unidos. Bueno, ¿Por qué, Pío? me Vamos acá refiero en la región nomás. No, yo
Bueno, me refiero en Estados Unidos, me Ya, refiero en el sentido sí. de que se usa el cannabis como medicina Sí. en millones de circunstancias, desde el ACV, mal de Parkinson, dolor de espalda, etcétera, bla, bla, bla. Ellos tienen en varios estados como legal el consumo, totalmente. como otros países también, pero se invierte en contrapartida para que acá exista una persecución tremenda y administración de esfuerzos. Entonces, primero tenemos que diferenciar bien qué es el cannabis de lo que sería el paco, la heroína, la cocaína y todas las drogas que verdaderamente destruyen al cerebro. ¿Verdad? Pero acá detrás de la planta tenemos más de 1000 tipos adentro. Claro. Un ejemplo de tantos que hay. Simplemente una cosa y un ejercicio para la gente por el tema de morosidad. Ahora, ponga, señores, en Google, ponga morosidad judicial en Paraguay y va a ver desde cuándo se está hablando de este tema de la morosidad, porque yo estoy sacando desde 2001, pero sigue. El problema nuestro es que no resolvemos los problemas. Estamos siempre hablando, debatiendo, cuando surge algo, ¡tas! No, lo que pasa es que el sistema, bla, bla, bla. La cuestión es que el sistema, que tiene varias instituciones, cada vez tiene más presupuestos, se sobreentiende, ¿no? Pero sin embargo no se soluciona, bueno, sí, no sé, entonces no se soluciona el problema. Lo que pasó a este muchacho, y hay muchos más, y hay muchos que no sabemos, bien lo decía la Como viceministra. bien decís, Pedro, no es la primera vez. Pero hay no un es la caso primera vez. conocidísimo de homonimia, Sí, de un hombre que entró y se quedó en la cárcel casi 10 años. pero no Pues se podemos llamaba igual, hacer eso. ¿entendés? Pues se Pero llamaba ¿hasta igual. cuándo, Peo? ¿Hasta cuándo esto? Mira, yo coincido contigo en que uno de los graves problemas que tenemos es la morosidad judicial, pero gravísimo. Gravísimos. Morosidad y... No está en duda tampoco. Y es cierto lo que dice acá el doctor también, en el sentido de que la gente se escandaliza mucho cuando una persona sale, pero no cuando una persona que Entra, no ¿no? tiene A por nadie qué le estar, importa. está adentro. A nadie le O, importa eso. o por más que tenga que estar, no tiene que estar ni un día más del Sí. que tiene que estar, ¿verdad? Pero no le escandaliza a nadie. No, además dice, pero... Que aprenda luego, que se quede un tiempo no, más. algo de eso. A lo Pero mejor vaya a también ¿Cómo es? su pinta luego. ¿Sabes cómo es todo? En el- El Algo tema habrá también hecho. es que quien Algo debería habrá hecho. escandalizarse Algo no están habrá haciendo hecho. escándalo. O sea, quien debería escandalizarse son los defensores, son los jueces. No es tampoco que la gente anda controlando quién entra. Coincido en lo que dicen, pero también creo que esa persona que debe escandalizarse o ese rol es de la defensoría. Si están escandalizados, háganlo saber, saquen comunicados, den a Nosotros- conocer las cifras, porque no- si no también parece que están calladitos viendo el problema y tampoco se escandalizan Mira, cuando deberían. Mi escandalización se instrumenta ya en trabajos hechos. Primero en la denuncia formal donde le hemos sacado a la doctora Llore justamente por ineficiente, ¿verdad? Sí, la Punto verdad. número 1, Perdón. que era anteriormente la defensora de reos pobres. Segundo, estamos ya investigando también ese caso en particular y estamos denunciando también a este juez. No creemos otra mejor alternativa que sacarle justamente a las personas que Claro. cometieron la ineficacia, digamos, ¿verdad? En la ley está claro, ¿verdad? Acá nosotros vemos que una sentencia, en este caso en particular la sentencia salió en el mes de diciembre del 2013 y se notificó en octubre de este año, que es en el 2017. El juez pudo haber dictado la sentencia dentro del plazo. Por juez el era? tiempo, el juez que dictó la prisión preventiva, que es el juez que ¿De Luque sabe... Era en su momento Alberto Sosa, que era de Luque, que hoy no está lindo destituido. muñeco, ¿verdad? discúlpenme, ¿no? Bueno, ¿Cómo llegó ese como juez también? Hay que ver quién claro, lo puso claro. ahí, pero, por ejemplo. pero por el tiempo que pasó se entiende que es un procedimiento abreviado, ¿verdad? O sea, que un procedimiento abreviado que implica en una audiencia, en el procedimiento abreviado, se negocian las partes. No puede haber procedimiento abreviado sin un consentimiento de la persona imputada y de su defensor. ¿Qué implica eso? Después del procedimiento abreviado, si yo tengo una condena que está suspendida, o sea, que me permite salir y cumplir la condena en libertad, yo tengo que ser el primer interesado en llevar esa resolución a la penitenciaría. Cuando el defensor público o privado trabaja eficientemente, hace eso y se apura. Es más, le está encima para que le firme, le den todas las copias que le tienen que dar para tramitar eso. Acá no se notificó una sentencia que salió en 4 años. Entonces hay que ver, no es solamente la secretaría del juzgado, porque el juez firma y sale del despacho. No, es que se va el juez y camina para ver si se llevó o no se llevó, porque eso hay otros funcionarios que tienen esas funciones. El actuario, el ujier, ¿verdad? Pero también está la defensa
que controla el trabajo de las partes. El fiscal no se va a preocupar porque ya consiguió una condena y chao, ¿verdad? Se fue, o sea, se negoció y se fue. Entonces no puede, o sea, no es admisible este tipo de casos y nosotros como sistema penitenciario no podemos quitar conclusiones porque nosotros estamos ahora convocando una mesa de trabajo con la Corte porque los jueces no nos remiten las resoluciones. Nosotros solamente recibimos el oficio para ingresar al sistema donde nos comunican que la persona se decretó su prisión preventiva o en el caso de que sea a través de una condena que se va preso porque es condenada. Pero si la persona está dentro del sistema y es condenada por el camino, si nosotros no nos vamos a revisar nosotros el expediente, nosotros, sistema penitenciario, no nos enteramos de eso. Y para hacer seguimiento de casos, firmamos convenios con asociaciones como tenemos con Camino de Libertad y también con universidades donde nosotros obtenemos datos que necesitamos saber para trabajar en el seguimiento de los casos y las universidades y los estudiantes tienen un conocimiento práctico de lo que están estudiando. O sea, hay un plus de ambas partes. Tengo que hacer una Sí. breve pausa, doctora, le voy a hacer un bonito ahí porque me quedo con dos situaciones ya hoy de este primer bloque. Uno, los tiempos por esto nuestra justicia son casi bíblicos, ¿verdad? Dicen procedimiento abreviado y 4 años y nadie sabe, o sea, un suspiro, pero el abreviado es un suspiro para nuestra justicia. Y dos, vos sabés que el 70% de tus invitados no estaban invitados a la fiesta, igual le tenés en tu casa. Claro. Entonces, ahí está. Vos sabés que el 70% de los que están en tu casa no están invitados. Entonces, ¿por qué no caminamos todos juntos la mano así, sáquenlo? Y ahí te toca, a la vuelta de la pausa te queremos escuchar. Pero antes, un consejo que me dio uno de los panelistas, que no lo quiero nombrar por discreción, me dijo andar a cargar los combustibles en barcos y rodados, porque son combustibles de hortanaje certificados. Cargarle full 92 a barcos y rodados para que tu motor tenga full protección y rendimiento. Todas las naftas, Felipe, atendeme, esto me dijo un panelista de este programa, todas las naftas, ¿sí? ¿Vos decís? Sí, bueno, tienen, además de paquetes aditivos de alta tecnología, cuentan con la certificación de hortanaje del Bureau Veritas Europea, líder en verificación y certificación. Tu auto a full con full 92 aditiva. Pausa y volvemos. Bien, estamos volviendo, por favor. Felipe, muy lindo el pañuelo hoy. Gracias. Que conste que no es mío. Trato de imitarlo. Oye, me volviste lo... Por fin, ¿verdad? Qué gente, esa que presta y después no quiere volver. Qué feo, muy ¿verdad? malo. Empiece otra vez. No, Y el que te reclama en la tele, ¿verdad? Sí, al aire, un programa nacional. Qué televisión raro. nacional. ¿Qué habría que hacerle al sistema en reforma? Está en la ley, está en la voluntad política famosa, está en los jueces que son todos unos cangú. ¿En dónde está la tuerca que hay que apretar para que esto mejore definitivamente? Legislativamente hay dos leyes que son las que generan, o sea, que permiten la morosidad y la saturación del sistema con personas privadas de libertad sin condena. La ley 4431, y si por ahí pueden mostrar el material, nosotros tenemos una tasa de prisionización que se disparó a partir del 2011 cuando esta ley entra en vigencia y no bajó nunca más, ¿verdad? Que es la ley que prohíbe aplicar medidas sustitutivas o sustituir la prisión preventiva por otras medidas cuando el caso es considerado crimen y cuando es o trae aparejado vulneración de la vida o la integridad física. ¿Qué pasa con eso? Nosotros podemos tener el caso de este muchacho que estamos hablando, este Andrés López, no recuerdo por qué tipo penal estaba, pero con esa configuración podemos hablar de un homicidio que fue en defensa propia y vos vas a esperar 4 o 5 años para llegar a juicio, porque esa ley te prohíbe que te liberen durante el proceso y llegas a juicio y demostrás de alguna manera, porque ese tipo de defensas las invoca la defensa, no la fiscalía, si es que no investiga bien, para plantear una defensa como esa, y uno termina siendo absuelto, pero ya estuvo 5 años en prisión preventiva. Bueno, ese tipo de casos, que es un caso más sencillo de explicar, es lo que permite o genera esta ley. Y los números hablan... Violencia y microtráfico, ¿verdad? Claro. Que está ahí, esos son los números que Sí. estaban mencionando. Acá nosotros vemos el crecimiento de la población penitenciaria, y como pueden ver que este año, en el 2017, nosotros aumentamos la capacidad poblacional, pero no basta, o sea, es insuficiente, porque igual aumenta la cantidad de personas que ingresan Claro. versus las personas que salen, ¿verdad? 46% de aumento, dice. Sí, desde el año 2011, ¿verdad? Nunca más bajó esa tasa. Entonces, o sea, por más de que sigamos construyendo cárceles, como es el proyecto que tiene el Ministerio de Justicia inmediato, pues estarían lanzándose la licitación el próximo mes,
Si nosotros no bajamos la tasa de personas privadas de libertad sin condena, nosotros tenemos un problema que es del hacinamiento. Todo el espacio físico que tenemos, y en otro material pueden ver el porcentaje de personas desocupadas que tenemos dentro del sistema, porque la ley nos exige trabajar con el condenado. Hoy estamos trabajando, ahora que revisé mi archivo, tengo 24% de condenados nomás tenemos. Para el procesado, la ley, el Código de Ejecución Penal nos exige tener personas, garantizar unas condiciones de vida digna y se rigen por el régimen disciplinario del penal. Nosotros no le podemos exigir otra cosa, porque no le podemos tratar a un interno que no está condenado. Claro. El tratamiento penitenciario es para la persona condenada. Entonces, ni si nosotros trabajamos en la reforma del sistema, aumentando las plazas, y me quiero adelantar porque ya escuché voces de gente que dice que el discurso del Ministerio de Justicia propicia la creación de nuevas cárceles. Yo les pregunto de qué otra forma nosotros vamos a darle por lo menos una estancia digna a las personas en las condiciones en las que estamos ahora. Nosotros no tenemos espacio para trabajar, para hacer talleres, para educación, para consultorios psicológicos no tenemos lugar, porque todo el espacio físico que tenemos ocupado por personas y tenemos que estar dividiendo celdas para que la gente quepa, y tenemos en Tacumbú, que es el ejemplo de todo lo que no debe ser en el sistema penitenciario, tenemos gente en los pasillos, ¿verdad? Gente pasillera. Entonces eso propicia un montón de situaciones de violencia. El que sale vuelve a entrar porque sale sin tratarse, y nosotros no tenemos impacto en los programas de reinserción porque no podemos abarcar mayor cantidad de gente porque no tenemos lugar donde trabajar. ¿Y a nivel de Poder Judicial? El Poder Judicial, el problema del Poder Judicial, la otra ley que ampara al Poder Judicial es la ley, la conocida como Ley Camacho. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando recién se entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, hubieron casos emblemáticos que se extinguieron y que las personas quedaron impunes y salieron sobreseídos, porque por el transcurso del tiempo la ley establece una sanción. No se llega a una condena firme en este plazo y la persona se extingue la acción y la persona es sobreseída. Bueno, esa ley se modificó de una manera tal que cada vez que hay un incidente, una excepción, una recusación, se suspende el plazo y se vuelve a contar cuando el expediente vuelve de segunda instancia. Claro, entonces uno suma y nunca la causa se extingue en esas condiciones, y tampoco el órgano que está a cargo se preocupa mucho de cumplir los plazos, porque si no, no se va a extinguir en esas condiciones, ¿verdad? Pero claro, lo que pasa es que ahí están litigando de mala fe, y es claro. Pero eso tiene, Pedro, un sistema de control, de sanción disciplinaria que hay que hacerlo efectivo. Fíjate, están hablando del caso de Walter, hace 16 años que está litigando de mala fe, y somos un ejemplo en el mundo de cómo no se tiene que hacer las cosas. Es clarito lo que pasa. Luego le hablas a un abogado, sí, pero la justicia está bien, la justicia lo permite. Imagínate, pero el sentido común, claro, pero por favor. Imagínate que es un caso mediático. Hablemos del 70 que está adentro. Eso es un caso que nosotros ni siquiera conocemos. Encima no tienen recursos. Imagínate, Roberto quería aportar algo. Yo en el mismo sentido que estaba hablando la doctora y apoyando o respondiéndole un poco a Felipe, nosotros queremos desde la asociación trabajar de hecho tenemos firmados convenios con el Ministerio y también con la Corte Suprema, ¿verdad? Y enfocar justamente en distintos ejes, ¿verdad? Que consideramos bastante importantes. Uno de ellos es la reinserción propiamente, ¿verdad? Que sabemos que es letra muerta, ¿verdad? El pobre tipo que sale no tiene otra cosa que hacer, no puede trabajar. ¿Quién le va a dar trabajo a un tipo? Ese es el espíritu de nuestro sistema, un alma en pena más que el espíritu, ¿verdad? Pasa que el tipo va a salir y va a volver a entrar en el Rocó y va a volver a ser el invitado que no invitaste, ¿verdad? O sea, va a volver a formar parte de las fiestas. Entonces nosotros queremos a través de programas de educación y de fortalecimiento, hasta si se quiere, de aptitudes, habilidades, ver si podemos humanizar más primero las penitenciarías, ¿verdad? Porque así como dice la doctora, el Tacumbú es todo lo que no debería hacer una penitenciaría. Y el resto tampoco está muy bien, ¿verdad? Y el resto está ahí yo, nomás, yo creo que nosotros estamos hablando por los bordes. Si queremos solucionar verdaderamente el problema del hacinamiento, que va como el tango en conjunto con la morosidad, también no es una cuestión de Camacho, de una cuestión sencilla como volver a las medidas alternativas nada más.
Acá tiene que haber un cambio estructural profundo. A mí ya me invitaron para participar dentro del esquema de la reforma judicial y yo estoy planteando justamente ese cambio estructural, ¿verdad? Que los jueces penales de garantía se encarguen de resolver absolutamente todos los hechos punibles, llámense delitos. Que los jueces de paz se encarguen de los delitos de acción penal privada y aquellos delitos de acción penal pública que tienen mayor expectativa de pena y mayor gravedad estén dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de sentencia. Entonces, partiendo de esas divisiones bastante claras en el ámbito de la jurisdicción y la competencia, vamos a eliminar absolutamente las cuestiones de morosidad, porque vamos a saber a quién apunta. Pues resulta que ahora cualquier hecho punible de delito lo llevamos hasta un juicio oral sí o sí, pasan los 7 o 8 años, el tribunal de sentencia decide condenar y después resulta que no controla otra vez dicho tribunal porque se inhibe muchas veces, pasa a otro tribunal al lado controlando y para el caso después. Entonces lo que yo creo es que hay que solucionar la cuestión estructural, punto número 1. Y punto número 2, en lo que hace a las medidas deben empezar a responder a la verosimilitud de la inocencia del encausado y no justamente al tema de arraigo, al tema de esto, aquello. Si no, le vamos a sacar con medida un motochorro que va a ser un peligro más grande otra vez, que va a ir a hacer lo mismo sin antes educarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a darle medida a las personas por la verosimilitud de su inocencia, porque resulta que en las cámaras salió de que era otra persona con otro perfil, y evidentemente este tipo es inocente, está afuera y espera su juicio oral dentro de 5, 6 o 7 años, pero ya está afuera, ¿verdad? Y en lo que hace a las políticas de reinserción, que vayan atadas ya a lo que sería el juez de paz o el juez penal de garantía o al tribunal de sentencia. Directamente ellos resuelven, terminan el caso y derivan a lo que serían las instituciones de reinserción. Yo creo que esos cambios se tienen que hacer. Doctora, Sí. te quiero dar una tarea, que te acuerdes durante toda la pausa lo que nos quería decir ahora y que no te olvides. Nadie Bueno. te va a hablar durante la pausa para que puedas repetir en tu casa No, ya sé. y no te olvides, porque tenemos que hacer una pausa, por favor, Felipe. No te preocupes. Así es, Toto, porque los paseos en familia, la salida con amigos, toda la diversión se aprovechan mejor en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Toda la adrenalina, superar tus propios límites. Disfrutar un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230, la imbatible RX PX 300. Vivir la experiencia Sea-Doo, encontrarnos en Asunción Motorsport Sociedad Anónima en Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Teléfono 021 609 624. Sea-Doo, la mejor moto acuática. Estamos volviendo y... ¿Te acordás, doctora? Tratamos de no hablar durante la pausa para que no se te vaya la... Yo tengo un criterio diferente al defensor, ¿verdad, Miguel? En el sentido de hablar mucho de que el motochorro va a estar libre, ¿verdad? Ese es un discurso muy repetitivo que está en la cultura de la gente. Nosotros también tenemos que trabajar en entender que no todo se resuelve judicializando y enviándole a la cárcel a la gente. Porque eso es un tema de Pero yo no dije eso. No, hago Me nomás está diciendo una... absolutamente otra cosa. Yo no dije eso. Estoy aclarando algo que tiene que ver con las medidas. Nosotros podemos echar mano de la tecnología. La ley que ahora se promulgó hace poco, y espero que no sea letra muerta, porque en la construcción tiene demasiados requisitos para otorgar los dispositivos electrónicos. Sí. Porque ¿qué pasa con la persona que está fuera de la cárcel? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere controlar que esa persona no vuelva a delinquir, no se acerque a la víctima, no cometa otro delito y que esté ubicada a disposición de la justicia, porque ese es el objetivo real de la medida cautelar. Nosotros a veces también nos ponemos en el lugar del juez que le libera a alguien y tiene un impacto mediático, por ejemplo, esa liberación. Y eso... lo que pasa es que hay una cultura de ver mal ese tipo de decisiones. Que Sosa es emblemático porque era un liberador consuetudinario, hasta que una de sus liberadas Pero, fue el que le doctora, metió un balazo a una chica. ¿Cómo vas a Pero, ver por favor. bien un motochorro que sale y vuelve a liquidar a otra persona? Por favor. ¿Cómo la cultura va a poder ver bien eso? Pero no Por estamos ejemplo. hablando solamente de los motochorros, Miguel. Aparte, si vamos a hablar de prisión preventiva, todavía no tenemos confirmado de que es un motochorro, a menos que haya sido, Claro. que Sí, pero haya ¿cómo sido, vamos a ver bien? que haya Quiero sido saber. tomado en flagrancia
donde hay un proyecto de ley y hay varios proyectos de ley parados dentro del sistema legislativo que tienen procedimientos más cortos. Si yo le tomo a una persona en flagrancia, la flagrancia es cometiendo el delito o inmediatamente después de haber cometido. Para que la gente entienda, con la mano en la masa. Sí. Eso es lo que Voy te va a decir. esperar 6 meses para cerrar mi investigación. ¿Para qué? O sea, puedo plantear un plazo más corto y tener una solución rápida, ya sea absolviendo o condenando, como para que si pasa al sistema penitenciario se trabaje en un tratamiento de la pena y no estar en una situación de limbo esperando que se resuelva, donde yo Estado no estoy obligada porque la ley dice que sigue siendo inocente. Entonces yo no le puedo obligar y hay que valorar también. Acá Roberto sabe bien, ¿verdad? Hay personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva que igual están en programas de reinserción porque quieren hacer uso de su tiempo Sí, para no estar ahí. del ocio y ganar dinero, porque si venden productos pueden generar ingresos, ¿verdad? Pero nosotros como Estado no estamos obligados a trabajar con ellos y el trabajo penitenciario es parte del tratamiento. Entonces, ¿cómo nosotros encaramos esto de que le caigan un montón de cuestionamientos a los jueces que se animen a hacer un análisis honesto, un poco más, o sea, un análisis honesto y legal de las leyes que van a aplicar y que después soporte la presión de que el jurado le procese a esa persona porque tiene un impacto negativo y la gente reacciona a eso? O sea, es trabajar un poco la cultura de que no todo se resuelve mandándole presas a las personas. No estoy hablando de crímenes, ¿verdad? El caso del motochorro es considerado un crimen propiamente porque es un robo agravado. El motochorro, el que usa arma, es violento y se va en moto en términos simples, ¿verdad? Pero hay un montón de casos que no son de motochorros, de personas privadas de su libertad que están 4 o 5 años esperando un juicio que después les absuelve o un sobreseimiento definitivo. ¿Y cómo uno va a esperar que esa persona salga y esté feliz? Por supuesto que sale resentida con la vida, con el mundo, y uno espera que esa Aparte persona de se que vaya. movilizó todos los recursos del sistema judicial. Claro, Mientras. por un desgaste también para el sistema en números, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando que el sistema penitenciario tampoco es Sí. barato. Hoy tenemos Sí. 13.700 personas privadas de libertad, Sí. entre procesados y condenados. Y eso implica dinero en un montón de sentidos, igual no da abasto, ¿verdad? Nosotros tenemos que pelear y ahora conseguimos la ampliación presupuestaria para un nuevo proyecto con las voces de que estamos propiciando la construcción de nuevas cárceles. ¿Y qué vamos a hacer? Es muy lindo hablar de que ojalá no tengamos que construir cárceles y nos comparemos con Holanda, que es romántico, pero no es nuestra realidad. Ah, claro, que vamos a decir, le vamos a dar a todo un par de Parte varillas que de van una a Todo caso, atrapar. hay que El ir tema- hacia ahí, pero claro. al Van a hacer medio. atrapasueños y después salimos Sí. todos. El Después sistema Mariana, obvio, penitenciario es Una el trabajo obligación. con el interno, es un tema de seguridad. La reinserción es un tema social, pero también es un tema de Un seguridad, derecho humano. porque no tenemos pena de muerte. Esa persona en algún momento va a salir. Tiene que salir, o debería. Y bueno, entonces es un problema de todos. Mandarle presos a todos no resuelve el problema. Totalmente. Voy a ir con Mariana y después yo quiero ensuciar un poquito la cancha si es que Muy ya bien. no está lo suficiente, ¿verdad? Roberto, hablabas, decías al inicio, creo que coincidimos, hablar del sistema judicial luego es muy complejo y vamos a encontrar la morosidad, el hacinamiento, el defensor, o sea, es demasiado, digamos, disperso también. Me gustaría ir un poco a lo concreto, que es un poco el caso emblema de esta persona. Vos decías que falló todo el sistema. ¿De quién realmente es? ¿Cuáles son las personas responsables? Es decir, sabemos el nombre del juez, está la cadena, bueno, el defensor y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Porque no sé si cabe en este caso el tema de famoso de la demanda por indemnización al Estado, que al final es otra vez un desgaste que realmente no le devuelve a esta persona los 4 años que perdió, no le devuelve la dignidad, bueno, etcétera. Quizás él, porque públicamente se supo, ¿verdad?, que estuvo sin condena y bueno, quizás tenga un nombre limpio, pero ¿quién le devuelve? ¿Qué se puede plantear para él y casos similares? Bien, él tiene como persona afectada, digamos, particularmente tiene el derecho de demandarle al Estado por una indemnización de daños y perjuicios. Eso es en el fuero civil. Sí. Y ahí va a debatirse incluso, porque uno utopiza o sueña a veces y no, este le va a demandar al Estado y le puede sacar 10 millones de dólares. No va a trabajar nunca más. Claro, Sí. ya está. ¿Sabes qué? Zafó ya este para siempre, ¿verdad? Pero Sí. vos tenés que tener en cuenta que es demostrar el daño que Claro. efectivamente sufrió, cuantificar eso y efectivamente soportar un sí proceso tiene el judicial. derecho, ¿verdad?
muchos, el caso que yo te comenté que fue allá por junio, en el que estuvo 5 meses, el juez Oscar Delgado le dice, mira, yo te otorgo tu libertad, vos no tenías que estar, bla, esto y lo otro, ¿verdad? Y le dice, mira, vos también puedes consultar, puedes demandarle, y él no sabía ni qué decir, ¿verdad? O sea, un tipo luego que está en zapatilla. Claro. No tiene esa intención. El tipo ya estaba contento porque salió. O esa aspiración, claro. Claro, su mayor ganancia era salir. Para que en ese salir. momento, Salir. la perspectiva. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero voy a plantear el tema y después necesito que los valientes se queden para el siguiente bloque, o si no, que se retiren. ¿A quién le conviene entonces? ¿A alguien le conviene que esto continúe así? Y espero por favor de los tres que no me salgan con el discurso ahora de que en realidad no le conviene a nadie porque la sociedad y no sé qué. A alguien le conviene. Hay un negocio que tiene que estar detrás de esto, sí o sí. Y yo voy a plantear ese negocio probable y que me digan si es que continúa o no así, porque hablamos tanto del tema que al final termina en una cuestión de integridad de los actores también. Del juez, del defensor, del que está como guardia cárcel, que está como director de la penitenciaría, el que está como ministro. Una cuestión de integridad finalmente porque las normas están y muchas de ellas no se cumplen. ¿A quién le conviene que esto continúe así? A la vuelta a la pausa a ver si es que nos pueden ayudar. Vamos a la pausa. Bueno, estamos oliendo. ¿En serio vas a decir? No se les da el gusto, te puedo decir. Claro, ¿verdad? pero ¿a quién? Sí, porque no vaya a decir algo de un animalito nomás porque no ¿te van a acordás? armar toda la historia, ¿verdad? ¿A quién le conviene este tema? No puede ser que algo se sostenga por tanto tiempo sin que no le conviene a nadie. Para bien o para mal, si el negocio de la corrupción no fuera negocio, rompen todo e inventan otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿Quién a lucra alguien le con tiene, esto? claro, a alguien tiene que estar ganando con esto. Bueno, al final, si es por el tema de la corrupción, hay corrupción en todos los estamentos del sistema de justicia. Yo no voy a decir que en el sistema penitenciario no hay corrupción. Por supuesto que hay, ¿verdad? Y nosotros trabajamos en los casos del día a día de las investigaciones y los procesos que se inician, porque tampoco, porque viene alguien y nos dice, ese me pidió plata, yo ya le convierto de guardia cárcel en interno, ¿verdad? Hay un proceso que hay que seguir de investigación. Pero el proceso de reforma que nosotros tenemos proyectado pasa por la formación del personal. O sea, el eje nosotros no solamente vamos a construir 4 nuevas cárceles en Emboscada que van a tener capacidad para más de 5.000 internos, ¿verdad? Pero rondando los 5.000, que tiene unidades de máxima seguridad, porque el interno que está por un delito considerado grave de máxima seguridad, o que es del parte del crimen organizado, no puede tener el mismo tratamiento que una persona que entra por hurto una gallina. En un nuevo edificio los vas a dividir, que es un primer punto para decir, a ver, lo vamos a tener a los máxima seguridad acá, a los condenas acá, pero igual tenemos un 70% que no tiene condena. O sea, el problema finalmente es cierto, es el espacio por una condición humana, claro, que para mí es innegociable, bueno, para el espacio. Pero ahora, si el 70 está, ¿a quién le conviene que ellos sigan ahí? El eje de la reforma, el eje principal es la formación del personal. Nosotros hoy tenemos capacitación, no tenemos formación. Sí. Es importante que la escuela penitenciaria que nosotros estamos proyectando tenga una formación mínima de 4 a 6 meses de personas que 24 horas van a estar, por decirlo, 24 horas, ¿verdad? Van a dormir en el lugar y van a formarse para enfrentar lo que es el trabajo del sistema penitenciario. Lo que hoy actualmente hay es un concepto cuadrado de seguridad que te lleva a un montón de cosas. Sí, estar encerrado. Ese pensamiento policíaco de que se tiene que ir preso y el que viene luego ya viene por algo, como a él no le importa si es condenado o procesado, si vino ya vino, y si no hay motín y no hay fuga está todo bien, no importa lo que pase adentro, ¿verdad? Si se drogan, si hay prostitución, si hay violación, no importa, ¿verdad? ¿A quién le conviene el negocio? Porque no estamos hablando de ningún caso que tenga que ver con mucho dinero. Porque si estuviéramos hablando de grandes casos, ya no, a esto le conviene porque va a venir alguien y va a dar 100, 200, 300, 400 millones para una libertad. No estamos hablando de este caso, estamos hablando de que el 70 es microtráfico, robo, hurto, tenencia. Y gente sin recursos, sobre todo. Mucha gente sin recursos, por eso continúan ahí. Exacto. O si no, hubieran citado. ¿A quién le conviene que este grupo de gente pobre, no por la condición de pobrecito, sino de la condición económica, esté ahí? Y de entrada te puedo decir, Toto, yo por lo menos lo que creo.
Sí. Si eso mejoran algo, la Defensoría Pública que hacen laburo. No, yo te voy a O sea, refutar ellos en mismos te eso. ofrecen el problema. y El después te dan una defensor, solución. el Es una- defensor es una arista, público, ¿verdad? el defensor público tiene un trabajo demasiado noble. Yo te voy a decir cómo funciona en la práctica y cómo se Sí, debe. sí, por nobleza ni el Chapulín Colorado. No, porque ellos tienen un buen salario. Yo fui defensora pública y cuando yo trabajaba nosotros como defensora pública éramos la cenicienta del Poder Judicial. Ganábamos 4 millones de guaraníes y la mitad de nuestro salario gastábamos en nuestro trabajo porque el que venía no tenía más para volver a su casa. Entonces, desde fotocopia a un montón de cosas. Hoy tienen un mejor presupuesto. Lo que hay que dejar de hacer con la defensa pública es usar como un trampolín para otros cargos. No hay que entrar a practicar por el preso. Tiene que entrar la persona que está formada para defenderle al preso. Entonces no deja de tener tanta razón. Claro, y la defensa pública tiene una ventaja dentro del sistema que no tiene el defensor privado. La defensa pública no tiene menos cuestionamiento en su conducta. Puede pelearla Sí. limpio, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Todavía... Pero con imagen a favor ya, eso. Claro, porque por un lado tiene la libertad de hacer que muchas cosas el defensor privado no hace, pero por otro lado todavía se arrastra la cultura de que la defensa pública es parte del sistema. Por otro lado, pierde todos los casos que pierde y nadie le Toto, saca. Pero, Yo te voy a pero decir- ¿qué es lo que pasa? Toto. Cuando ellos creen, cuando ellos tienen la cultura y hay, No voy a Miguel porque si no... y hay jueces que dicen que el defensor público no tiene que tener la misma actitud que el defensor privado. Exceptuando a la doctora Cecilia, cuya trayectoria y cuyo nivel académico a mí evidentemente me hace sostener de que es una persona de mucho nivel. Para mí el trabajo de los defensores públicos verdaderamente representa lo más lamentable en la República del Paraguay. Negocian las condenas con los fiscales, haciendo eso mucho más rápido. No trabajan por convicción y no les importa absolutamente, en general, la libertad de los presos. No visitan a sus clientes, no conocen A el sus caso defendidos. Ellos no perdón, tienen de sus clientes. defendidos, ¿verdad? O sus clientes, creo que es lo mismo, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que yo creo que es una institución que dejó mucho que desear hasta hoy día y sigue dejando que desear, digamos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo de que sea una institución magnífica, me consta porque yo fui asistente fiscal y fui relator fiscal y el cliente mismo te dice, ¿verdad? Tengo defensor público adeco, ni esperas jamás plan de defensor, anda y cuay, y le da ojo con de visita, no, haga con de audiencia, anda y cuay, más plan de wea, anda y cuay. Entonces, yo sé que también hay problemas de conducta de los defensores privados, pero en lo que hace al trabajo de los defensores que verdaderamente, digamos, dan resultados a sus clientes y que adquieren cierto prestigio, no hay punto de comparación entre un defensor público y un defensor privado comprometido con su cliente y con los resultados. ¿Por qué? Porque resulta que ganan 20 millones de guaraníes mensuales y les da por la tangente conseguir libertades o no, porque no son parámetros que le puedan invocar dinero, ya sea mejor o en menor rango, ¿verdad? Yendo a tu pregunta, ¿verdad? Y excluyendo un poco el tema de los defensores, que yo considero de que tengo amigos, Yo creo que en general es lamentable, esa es mi opinión. tengo amigos defensores Salvo públicos que excepciones. son, Buenísimo. y de hecho cambió mucho eso, doctor Miel. Pero no quiero entrar en eso, sino más bien centrarme en tu pregunta, ¿verdad? Y efectivamente, a alguien le conviene que esté la gente ahí, ¿verdad? No sé si al defensor o defensor al juez. no le importa. Es lo que decía Felipe, ¿verdad? Lo que yo digo es que el flagelo de la corrupción está en todos lados, ¿verdad? Y efectivamente sí, le conviene a alguien que esté el pobre prójimo, que vos decís pobre, pero el que está adentro hace hasta lo imposible por conseguir plata o para salir o para estar mucho mejor Para comer, o para comer ahí mejor de lo que estaría. Y sí, es un negocio. Está también, no. Tenemos 30 segundos, así que... Bueno, yo José, quiero nomás la hacer la mesa. salvedad de que es cierto que hay defensores públicos que trabajaban con los 4 millones y trabajan de la misma manera, o sea, con ahínco con los 16 millones. ¿Qué es lo que yo digo? Que tratar de hacer un equilibrio con eso. Nosotros tenemos un programa que se llama Abogados Solidarios,
que tomamos los casos de morosidad y le damos a un abogado particular que hace abogacía pro bono y no conseguimos que se reconozca ese trabajo de ese abogado que está regalando su tiempo y su calidad profesional, porque no son de estudios jurídicos reconocidos, para tratar de descomprimir el sistema, porque aunque no sea nuestra obligación, no podemos trabajar así como estamos. Entonces lo hacemos para poder avanzar en el trabajo. Y hay que decir, hay defensores públicos muy buenos como hay muy malos. Y el tema de trabajar así coordinadamente con otro tipo de programas hace que el que no controla su trabajo por lo menos se vaya y se preocupe cuando sabe que otro está revisando su expediente. Bueno, nos quedamos lastimosamente sin tiempo. Obviamente en este programa ni en todo lo que podamos hacer vamos a solucionar este problema, pero es parte de lo que tenemos que hacer, del diálogo que se tiene. ¿Cómo? Aportaron datos nuevos. Claro, y del diálogo que se tiene que impulsar. Muchísimas gracias a los tres, doctor, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando sobre todo del tema. Dale. Bueno, lo vamos a invitar también para que vengan, porque si bien es cierto, es un problema que no hablamos de un gran volumen de dinero para decir, bueno, le conviene a fulano, mengano, a alguien le conviene que esto continúe así. Y lo peor de todo es que no se trata a diario este tipo de temas porque estamos hablando de gente pobre. Entonces, como no se mueve mucho dinero y no es rimbombante, tampoco para hacer información muchas veces ni siquiera se trata. Entonces, hay que hablar de este tipo de cosas y nunca olviden que las sociedades también se juzgan de acuerdo a cómo tratan a los más desprotegidos y a la gente que están privados de su libertad. Eso es categórico. Nos vamos a encontrar. Mañana están invitados ustedes. Si no he invitado. Claro, depende de vos. No vaya a dejar mi arbitrio porque no estarás invitado. Tampoco nos enojamos si tenemos un día libre. Claro. Bueno, el viernes tengo sorpresa para ustedes. Nos vamos a encontrar mañana.